En el corazón de Italia se esconde un fenómeno: Venecia, una ciudad suspendida sobre el agua, sin carreteras, sin automóviles, con canales en lugar de calles. Pero hay algo aún más sorprendente. Toda esta ciudad se sostiene sobre un bosque, miles de pilotes de madera milenarios, clavados en el fondo de la laguna hace siglos. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué desde lejos parece que las casas flotan sobre el agua? No es una ilusión arquitectónica, es una maravilla de la ingeniería medieval que sigue viva y respirando hasta hoy. A quienes oyen esto por primera vez les cuesta creerlo. ¿Cómo puede la madera sostener enormes palacios de piedra y ladrillo, iglesias y plazas? Hace más de 1000 años, los constructores comenzaron a clavar troncos a varios metros de profundidad en el lodo y el terreno blando de la laguna. Estas pilas, al estar constantemente en el agua, están protegidas del oxígeno y los microbios, por lo que no se pudren. La madera, de hecho, ha pasado a un estado más duro que el original. Y sobre estos antiguos cimientos creció toda la ciudad. Pero ¿por qué no se hace así hoy en día? ¿Por qué casi nadie conoce este secreto? ¿Cómo es que esto no se ha destruido en todos estos siglos? Y para responder hay que sumergirse bajo el agua hasta las raíces de esta ciudad árbol. Bajo las calles de Venecia hay un bosque invisible. Millones de pilotes de madera se hunden hacia abajo, creando un cimiento que no se agrietará pronto. Los primeros pilotes se colocaron aún en la época de la fundación de la ciudad, en la Alta Edad Media, cuando la gente huía de las invasiones bárbaras y buscaba refugio en los islotes pantanosos de la laguna. Cada tronco se seleccionaba cuidadosamente. Con mayor frecuencia se utilizaban roble, alerce, aliso y avellano. La madera provenía de los bosques del norte de Italia y del Adriático. Los troncos se clavaban verticalmente hasta que se encontraban con una capa dura o un limo denso. Allí quedaban fijos, como raíces de un árbol submarino. ¿Por qué estos pilotes siguen en pie hasta hoy? La clave está en el ambiente anaeróbico bajo el agua. Sin oxígeno, los microorganismos no destruyen la madera. Durante siglos permanecen casi eternos. Bajo el agua, amortiguan oscilaciones, distribuyen la carga, absorben vibraciones de olas y el movimiento de barcos. Así, este bosque bajo los palacios venecianos funciona como un solo mecanismo. Los pilotes no están colocados de forma aislada. Entre ellos se colocaban vigas y tablones de madera, creando una base preliminar. Sobre esta base se colocaba una capa densa de arcilla, luego losas de piedra, ladrillos y las paredes. Así, la madera coronaba la base de toda la ciudad. Se podría esperar que los soportes de madera se pudrieran, que las piedras se desplazaran y que las casas se agrietaran, pero nada de eso ocurrió. ¿Por qué? La respuesta radica en la combinación de geología, hidrodinámica y el esmero humano. Ante todo, la laguna es un entorno débil, pero estable. El movimiento de las olas y las mareas es moderado. El agua está protegida de las olas fuertes por el mar abierto. El agua mantiene el suelo, impide que se seque, lo que ayuda a que los pilotes permanezcan húmedos. Además, las capas de arena y limo alrededor de los pilotes se fueron compactando gradualmente. Cada año, las cargas seguían su curso, creando una estructura estable. Con el tiempo, los habitantes reforzaban periódicamente la base, añadían limo, agregaban capas de lastre y reparaban los cimientos de los edificios. Los arquitectos controlaban el peso de las construcciones y evitaban colocar edificios demasiado masivos sobre zonas débiles. Las obras de reparación posteriores incluyeron inyecciones de mortero de cemento en la base, refuerzo de las líneas costeras y la construcción de muros de contención. Otro aspecto: el agua de la laguna no es agua de mar agresiva. En Venecia se mezclan corrientes de agua dulce y aguas saladas del Adriático, lo que reduce el efecto corrosivo. Además, la propia arquitectura de los edificios urbanos tiene en cuenta el asentamiento. Las paredes y cimientos se diseñaron considerando micromovimientos, conjuntas que pueden adaptarse. Así, la ciudad se mantiene gracias a la armonía entre naturaleza y esfuerzo humano. Un bosque sumergido, un entorno suave, cuidado y reparaciones constantes. Pero eso no es todo. A continuación revelaremos cómo empezó todo y por qué es posible. Para entender cómo surgió Venecia, hay que volver a los días oscuros de la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V, las invasiones bárbaras se extendían por el norte de Italia. Las ciudades caían, el gobierno se derrumbaba y los refugiados buscaban refugio. Entonces parte de la población se retiró hacia los pantanos y lagunas, lugares que se consideraban intransitables.
En las ásperas islas entre los pantanos comenzaron a construir los primeros asentamientos, casitas de madera, muelles, pequeñas iglesias. Al principio, estas islas parecían carentes de perspectivas, oleaje, lodo, agua bajo los pies. Pero ellas ofrecían protección. El enemigo no podía atravesar el agua, no era posible atacar rápidamente. Poco a poco, los asentamientos se fortalecieron y conectaron entre sí mediante puentes y pasarelas. Para los siglos XIX, la laguna tomó la forma de una ciudad. Los habitantes no solo sobrevivían, construían templos, canales, almacenes. Un punto clave, no intentaron erigir de inmediato pesados edificios de piedra. Todo se hacía por etapas. Primero, estructuras ligeras de madera, luego, el refuerzo del pavimento y gradualmente la transición a materiales más pesados. Esto permitió que el sistema se adaptara poco a poco. Y así, la ciudad, nacida de la huida, se convirtió en la principal república marítima, un centro cultural y comercial del Mediterráneo. Cuando el armazón de madera creció y se fortaleció, los habitantes revistieron y protegieron los edificios del agua y el viento. La piedra se convirtió en el elemento clave. Especialmente conveniente en este entorno es la piedra caliza de Istria, densa, resistente a la sal y a la erosión. Sobre los pilotes se colocaban losas, ladrillos y las fachadas se revestían de piedra, aportando solidez y resistencia al agua. Una particularidad: la unión entre piedra y madera tenía en cuenta la movilidad. Los bloques de piedra se colocaban sobre bases flotantes que amortiguaban el impacto de las olas. Las paredes de ladrillo se diseñaban con juntas de compensación para evitar la aparición de grietas durante los micromovimientos. Las capas internas usaban una mezcla de arena y cal para asegurar el drenaje y facilitar el desplazamiento de la humedad. Además, techos y fachadas se construían con sistemas de drenaje para que el agua no se acumulara en las bases. El drenaje dentro de los edificios dirigía el agua de lluvia hacia canales o desagües especiales. De este modo, el agua no se filtraba al interior ni dañaba los cimientos. Con el tiempo, los arquitectos empezaron a añadir muros de contención, reforzar los bordes de la laguna y ampliar las orillas. Los muelles de piedra reforzados con rompeolas protegen contra las olas y las mareas. Poco a poco, la ciudad se convirtió en una armonía entre la madera y la piedra, la flexibilidad de la naturaleza y la rigidez de la arquitectura. Vivir en una isla rodeada de agua salada significa enfrentar el desafío. ¿De dónde obtener agua dulce? En la antigua Venecia no había acueductos ni suministro del continente. Los habitantes usaban el agua de lluvia. Pero ¿cómo conservarla y hacerla apta para el consumo? La respuesta es un sistema genial de cisternas enterradas bajo las plazas. El principio es simple y confiable. Se colocaba una gruesa capa de arcilla en el suelo que no dejaba pasar la humedad. Encima se añadía una capa filtrante de arena y grava. La superficie de la plaza se disponía de tal manera que el agua de lluvia fluyera hacia pequeños orificios. Estos llevaban el agua al interior de la cisterna. La arena filtraba la suciedad y bajo la arcilla se acumulaba agua limpia. Así, cada patio, plaza o iglesia tenía su propio pozo oculto. En total, en Venecia había alrededor de 600 de estos pozos. Sirvieron como reserva urbana de agua potable durante siglos. Incluso en tiempos de asedio o sequía, estas reservas salvaban a los habitantes. Y aunque hoy en día el agua llega de manera centralizada desde tierra firme, muchas de las antiguas cisternas aún se conservan, aunque solo con fines decorativos. Se pueden ver directamente en las plazas, estructuras de piedra redondeadas que alguna vez fueron vitales. Incluso el agua dulce en Venecia es el resultado de un enfoque ingenieril complejo. Pero ¿a dónde van las aguas residuales? La respuesta sorprende tanto como el sistema de agua potable. En las ciudades normalmente no se ve a dónde va el agua de los lavabos, duchas y retretes, pero en Venecia todo es diferente. Aquí la mayor parte del alcantarillado va directamente a los canales. Suena increíble, pero no es una broma. Desde la Edad Media, aquí funcionaba un sistema de canales subterráneos llamados gotolitum. Son túneles de piedra estrechos bajo las calles que recogían las aguas residuales y las llevaban directamente al agua. ¿Por qué es así? Porque instalar un sistema de alcantarillado clásico sobre un terreno inestable y húmedo era prácticamente imposible. En lugar de eso, la ciudad dependía de las mareas que 2 veces al día limpiaban los canales llevándose la contaminación. En parte, esto realmente funcionaba, especialmente cuando había más agua y menos gente. Pero hoy, con el nivel actual de contaminación y el turismo masivo, el sistema ya no da abasto. En verano, con el calor y el bajo nivel del agua, en algunas zonas se percibe el olor. Algunas casas ya están equipadas con fosas sépticas y depósitos que se vacían manualmente, pero la mayoría todavía vierte las aguas residuales directamente en los canales. Este enfoque genera debates ecológicos y preocupaciones por la salud. Sin embargo, así ha existido Venecia durante siglos.
Pero entonces, ¿cómo es la vida diaria sobre el agua si incluso el alcantarillado pasa bajo tus pies? En Venecia no hay coches, autobuses ni carreteras. Todos los desplazamientos son por agua o a pie. El transporte principal son lanchas, botes y el vaporetto, autobuses acuáticos que circulan por los canales principales según horario. Hay paradas, rutas, billetes y abonos como en el transporte público habitual. Solo hay dos formas de moverse por la ciudad, por los puentes o por los canales. En total, aquí hay más de 400 puentes y casi 200 canales. Algunos conectan barrios, otros sirven como límites de los distritos. Los aparcamientos son muelles y los taxis son lanchas privadas con motor que se solicitan por teléfono. Incluso hay ambulancias y barcos de bomberos completamente adaptados a la vida en el agua. El transporte de carga consiste en barcazas planas. En ellas se transportan alimentos, muebles, materiales de construcción y basura. Cada servicio tiene propias embarcaciones, policía, ambulancia, servicio de agua potable. Venecia vive según reglas. Los turistas prefieren pasear a pie, así se siente mejor la atmósfera de la ciudad. Pero para los locales el agua es tanto carretera como acera. Precisamente en esta cotidianidad reside la principal característica de Venecia. Ahora imagina, eres un estudiante que vive aquí. ¿Cómo llegar a la universidad? Sí, en Venecia hay una universidad, una de las más antiguas de Italia, y como todo lo demás, está justo sobre el agua. Para los estudiantes esto significa que cada mañana van caminando por los puentes o en vaporetto, que funciona con horario como un autobús. Si llegas tarde, tienes que esperar al siguiente. Las clases se imparten en edificios con vistas a los canales, y desplazarse entre facultades a menudo lleva más tiempo que las propias clases. En la ciudad hay residencias estudiantiles, pero son pocas, así que muchos alquilan apartamentos. El alquiler es caro, especialmente en el centro turístico, por eso muchos estudiantes viven en el barrio de Mestre, en tierra firme, y llegan en tren o autobús. Es más rápido de lo que parece. El Puente de la Libertad conecta la isla con tierra firme, y el trayecto dura unos 20 minutos. La vida estudiantil aquí es una adaptación constante al agua. Incluso tareas tan simples como ir al supermercado pueden convertirse en un reto logístico. Pero, a cambio, tienen la oportunidad única de estudiar en una ciudad museo. Almorzar con vista al canal, seminarios en edificios del siglo XV, bibliotecas en palacios, todo esto es una realidad. Incluso la educación aquí tiene una especificidad relacionada con el agua. ¿Pero vale la pena aferrarse tanto a esta ciudad si literalmente se está hundiendo bajo el agua? No es una imagen poética, es un hecho científico. Venecia se hunde lenta pero inexorablemente. El nivel del agua en la laguna está subiendo, mientras que el suelo, por el contrario, se está hundiendo gradualmente, en promedio 1 milímetro por año. Puede parecer insignificante, pero en un siglo o en unos 40 años, eso ya son casi 4 pulgadas. El aumento del nivel del mar se relaciona con el calentamiento global y el derretimiento de glaciares. La actividad humana en el siglo XX aceleró el proceso. Extracción de aguas subterráneas, perforación de pozos y el aumento del peso de edificios. Todos estos factores han afectado la estabilidad. Especialmente peligrosas son las mareas altas, conocidas como agua alta. Son periodos en los que el nivel del agua sube por encima de lo normal e inunda calles, plazas y los primeros pisos de los edificios. En esos días, la ciudad se convierte en un reflejo del agua. Los locales ya están acostumbrados, se ponen botas y colocan pasarelas. Pero a largo plazo, Venecia enfrenta un peligro serio. Si el nivel del mar sigue subiendo, las medidas actuales podrían no ser suficientes. Y es precisamente por eso que las autoridades lanzaron el proyecto MOSE, un sistema de protección a gran escala que debe salvar a la ciudad del agua. Pero ¿cómo funciona este escudo? Para proteger Venecia del agua alta, las autoridades italianas lanzaron uno de los proyectos de ingeniería más caros de Europa, MOSE. El nombre es una abreviatura en italiano, pero suena como Moisés, lo cual es simbólico. El objetivo del proyecto es separar las aguas, como en la historia bíblica. En la práctica, esto se ve así. En el fondo de la laguna se han instalado enormes compuertas de acero que se elevan durante los periodos de mareas especialmente altas y bloquean el acceso del agua a la ciudad. En total, hay 88 de estas barreras. Están ubicadas en 3 puntos de entrada desde el Adriático a la laguna de Venecia. Cuando el agua alcanza un nivel crítico, las compuertas se llenan de aire y se elevan, formando una pared. Cuando el nivel del agua se normaliza, bajan. La idea fue propuesta ya en los años 70. Las obras comenzaron a principios de los años 2000.
La finalización estaba prevista para 10 años, pero el proyecto se retrasó debido a problemas técnicos, escándalos de corrupción y protestas. Solo en el siglo XXI, el sistema comenzó a funcionar en modo de prueba. Las primeras pruebas fueron exitosas. Durante una marea especialmente fuerte en el año 2020, Mose logró evitar la inundación del centro de la ciudad. Pero el proyecto sigue siendo costoso de operar y no es perfecto. Algunos especialistas dudan de cuánto tiempo podrá contener las fuerzas de la naturaleza si el clima sigue cambiando. Un escudo así es una solución temporal. La pregunta es quién y cómo vivirá en esta ciudad en el futuro y si los locales están dispuestos a aceptar los cambios. Con cada década, Venecia pierde habitantes. A mediados del siglo XX, aquí vivían unas 120.000 personas. Hoy en día, apenas 50.000. Las razones son evidentes. Primero, los altos precios de la vivienda. Los propietarios prefieren alquilar apartamentos a turistas vía plataformas de corta estancia en lugar de vivir ellos. En segundo lugar, las incomodidades diarias, agua, ausencia de coches, inundaciones estacionales. Por último, la falta de empleos fuera del sector servicios. La ciudad se convierte en escenario para turistas, no en lugar para vivir. Las tiendas se hacen de souvenirs, los cafés en zonas para fotos. Algunas calles en temporada alta son imposibles de recorrer entre multitudes. Habitantes se cansan ruido, aglomeraciones y altos precios, y jóvenes se van, especialmente difícil familias jóvenes. Existen guarderías y escuelas, pero llegar a ellas es complicado. Los padres con cochecitos se ven obligados a cruzar puentes con decenas de escalones. Las instituciones médicas y sociales a menudo se encuentran en tierra firme. Muchos expertos advierten, si la tendencia continúa, Venecia podría convertirse en un museo al aire libre. Hermosa, pero muerta. Una ciudad donde por las noches se apagan las luces, donde las casas se alquilan por semanas y no se vive en ellas años. Este desafío no es solo un problema local, es una señal para todo el mundo. ¿Qué sucede con una ciudad cuando el flujo turístico supera la vida cotidiana? Pero quizás Venecia aún nos da una respuesta. Venecia es más que una ciudad. Es una lección viva, un libro escrito en agua y madera. Muestra cómo el ser humano puede vivir en el entorno más inestable, apoyándose no en la fuerza, sino en la flexibilidad. Aquí, durante siglos, se construyó no en contra de la naturaleza, sino junto a ella. No se arrancó la tierra, sino que se adaptaron a la laguna inestable, escucharon el agua, respetaron su fuerza. La ciudad ha enseñado a millones. Arquitectura. No son solo fachadas, es sostenibilidad, es interacción, es comprender que cada intervención en el entorno debe ser consciente. Hoy, cuando el clima está cambiando, el nivel del agua sube y las ciudades se enfrentan a inundaciones, la experiencia de Venecia se vuelve especialmente relevante. Sí, Venecia, eres frágil, sí es vulnerable, pero precisamente en eso radica su fuerza. Sigue viva a pesar de la presión, del desgaste de los materiales, de la erosión, de la emigración de la población. Cada una de sus piedras, cada uno de sus pilotes dice, nos mantenemos firmes. Y es precisamente por eso que millones la aman. Se puede debatir sobre el futuro de la ciudad, se puede criticarla o admirarla, pero una cosa está clara, si Venecia desaparece, será una pérdida no solo para Italia, sino para toda la civilización. Porque Venecia es un recordatorio de que incluso sobre un pantano se puede construir algo eterno. Y quizás esta sea la principal respuesta a la pregunta que planteamos al principio. ¿Cómo es que esta ciudad sigue en pie sobre el agua después de 1000 años? Porque fue creada con inteligencia y forjada con amor.